Nivel intermedio, amigos de la física, bienvenidos a nuestra sesión de esta asignatura, donde vamos a ver el día de hoy el movimiento vertical de caída libre, la primera parte. Muy bien, este movimiento también corresponde dentro de la cinemática, donde estudiamos los diferentes tipos de movimientos que son provocados, pero en este caso ya de caída, es decir, desde la parte superior hacia abajo. Vamos a tomar en cuenta este tipo de movimiento y algunos elementos que lo constituyen. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos. Para entender un poco más y mejor lo que significa la caída libre o el movimiento de caída vertical de caída libre, vamos a tener un poco de lectura, ¿de acuerdo? Muy bien. Al soltar una moneda desde cierta altura, notamos que su rapidez va aumentando gradualmente. Movimiento acelerado, a esto se le llama, ¿verdad? Al soltar una moneda desde cierta altura, notamos que su velocidad o la rapidez va aumentando gradualmente, a medida que cae está aumentando. A esto le llamamos movimiento acelerado. Y si lanzamos una moneda hacia arriba, su rapidez disminuye lentamente hasta anularse, es decir, hasta un punto donde la velocidad va a ser cero. Eso se llama movimiento retardado. Y luego cae a la superficie de la Tierra. Esto se debe a que todos los cuerpos con masa son atraídos por la fuerza de gravedad de la Tierra debido a una fuerza llamada peso. Pero, ¿qué sucede cuando soltamos, por ejemplo, una pluma y una moneda de la misma altura y al mismo tiempo? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué sucede cuando soltamos, por ejemplo, una pluma y una moneda de la misma altura y al mismo tiempo? ¿Cuál llega más rápido al suelo? La masa está relacionada con la rapidez de la caída. Estas preguntas fueron objetos de estudio desde hace tiempos antiguos y remotos, especialmente desde los estudios de Isaac Newton. Muy bien, entonces aquí está soltando la moneda y aquí soltamos una pluma. Miren la pluma, la trayectoria que hace la pluma. En cambio la moneda, por su masa, caída recta, ¿de acuerdo? Recta. Mientras que esta por la masa va a tener que ir para aquí, por allá, llevada por el viento y recién aterrizar. Entonces hay una diferencia entre ellas. ¿Cuál será más rápida, cuál será más lenta? Es la que lo vamos a descubrir más adelante. Muy bien, ahora, ¿qué es la caída de los cuerpos? Aristóteles decía que al dejar caer cuerpos pesados y ligeros desde la misma altura, los cuerpos pesados llegarían al suelo más rápido. Se supone que los cuerpos pesados, por el peso que tienen, por la masa que tienen, llegan al suelo más rápido que los cuerpos más ligeros. Así como el caso de la pluma y la moneda. Hoy sabemos que lo que Aristóteles creía era incorrecto, no era verdad. Todos creemos hoy en día, no solo Aristóteles, sino que todas las personas creen que los objetos que tienen más peso caen más rápido, pero eso no es correcto. Pongamos un ejemplo simple para poder comprender esta situación. Si soltamos dos hojas desde cierta altura, estos llegarían al mismo tiempo al suelo, ya que ambas tienen igual masa. Pero si arrugamos una de las hojas y la soltamos, ¿cuál llegará primero al suelo? Como la que ustedes pueden ver. El papel arrugado llega más rápido al suelo. Él dice eso, que el papel arrugado llega más rápido al suelo. Pero ¿por qué su afirmación? Vamos a contestar esas preguntas. Según Aristóteles, si ambos tienen el mismo peso, no deberían llegar al suelo al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Lo que ocurre es que la hoja de papel normal tiene mayor contacto debido a su área con las partículas del aire presentes en el ambiente. Es por este motivo, sigue la trayectoria que la muestra, o sea, esta trayectoria, ¿ve? Por ese motivo. Mientras que el papel cuando se arruga tiene menor contacto, ¿ve? Tiene menor contacto, menos tamaño.
Por este motivo sigue una trayectoria rectilínea. ¿Ve? El papel arrugado rectilínea, mientras que la otra curvilínea. Vamos a decirlo así. ¿Qué pasaría si no hubiera partículas de aire? ¿La hoja de papel, por tener más amplitud, llegaría más rápido o no? Sabemos que el aire produce un efecto retardador a la caída de cualquier cuerpo. Si quitamos esta influencia, solo nos quedaría la atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. En este caso, se dice que el cuerpo se encuentra en caída libre. Una vez más, sabemos que el aire produce un efecto retardador a la caída de cualquier cuerpo. Si quitamos esta influencia, solo nos quedaría la atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. En este caso se dice que el cuerpo se encuentra en caída libre. Ahora, ¿será posible quitar la influencia del aire que provoca sobre los cuerpos? ¿Será posible quitar el aire del medio ambiente para comprobar cuál de los objetos llega más tiempo, en un menor tiempo? Pues sí se puede, en un laboratorio o en un ambiente especializado, sí se puede. Y ahí es donde vamos a hablar en este momento, caída libre. Si volvemos al caso de la pluma y la moneda, pero esta vez la soltamos desde la misma altura y en el mismo instante en un tubo de vacío, ahí está, ¿ve? Tubo de la cual se ha extraído todo el aire en el interior, veremos que tanto la moneda como la pluma se mueven en línea recta y ambas llegan a la base al mismo tiempo. Galileo Galilei, ¿no? Decía que si se deja caer simultáneamente desde una misma altura un cuerpo ligero y otro cuerpo pesado, ambos caerán con la misma aceleración, llegando al suelo en el mismo instante. Esto es contrario a lo que decía Aristóteles. Notamos que la afirmación de Galilei es válida únicamente para un cuerpo en caída libre, es decir, un cuerpo que no tenga resistencia del aire, y cuando la resistencia del aire es mínima o despreciable. Entonces, solamente en esas condiciones se cumple. O sea, para que Galilei tuviera que afirmar esto, él debe haber experimentado en un tubo en el vacío o en alguna cámara especial o un laboratorio, para que él, después de haber extraído todo el oxígeno y los gases que están en el medio ambiente, el aire, se pueda realizar esta prueba, este experimento, ¿ya? Entonces, sí se puede comprobar. Y hemos visto que la masa del cuerpo no tiene nada que ver. La fuerza, el peso, la fuerza de atracción, el peso de la Tierra es lo que atrae a los objetos y deben caer al mismo tiempo. Pero la masa, cuando hay resistencia en el ambiente, entonces ahí sí interviene la masa del cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces veamos un poco acerca de la historia de Galileo. Cuentan que Galileo subió a la torre de Pisa, esta torre de Pisa en Italia, ¿verdad? Y empezó a soltar objetos de distintos pesos y comprobó que dichos objetos caían de manera simultánea al suelo. Es decir, uno tras otro, tras otro, tras otro. Ninguno les ganaba. ¿Ve? Cuentan que Galileo subió a la torre de Pisa, la torre que está en Italia, la torre que está inclinada, cierto grado de inclinación, y empezó a soltar objetos de distintos pesos y comprobó que dichos objetos caían de manera simultánea al suelo. Ahora veamos la aceleración de la gravedad. La gravedad es un elemento muy importante en este tema del movimiento vertical de caída libre, especialmente en la caída libre de los objetos. La gravedad es un tema que hoy vamos a continuar y vamos a tomar en cuenta muy bien. En la clase anterior veíamos acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Ahí había un elemento nuevo que intervenía, la aceleración, ¿verdad? Es decir, el cambio de velocidad en un tiempo determinado. Ahora vamos a ver que también la gravedad, la aceleración de la gravedad va a intervenir para que los objetos
tengan caída libre, es decir, caigan hacia abajo. Muy bien, entonces, ¿qué es la aceleración de la gravedad? Podemos darnos cuenta de que el movimiento de caída libre es acelerado y para alturas pequeñas comparadas con el medio de la Tierra, que está aproximadamente a 6.371 kilómetros. Esta aceleración es constante, es decir, es de tipo movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tal aceleración recibe el nombre de aceleración de la gravedad y su módulo se representa por la letra G. El valor de la aceleración es el mismo para cualquier cuerpo en caída libre. ¿Y cuál es esa medida? Para nuestro estudio consideraremos la gravedad a 10 metros por segundo. La aceleración de la gravedad para nuestro estudio, pero recordemos que la aceleración de la gravedad oficialmente se reconoce como 9,8 metros sobre segundo elevado a la 2. ¿Ya? Normalmente así debe ser. Entonces, elevado a la 2. Ahí, así. ¿Bien? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es la unidad oficial de la gravedad. Vamos a decir la medida oficial de la unidad de la gravedad. Pero, para nuestro estudio, vamos a considerar a 10. 9,8 veces se redondea a 10 metros por segundo para que sea más fácil su estudio y se pueda comprender. Así que no hay problema si trabajamos con 9,8 o 10 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Es igual. Muy bien, entonces tenemos un papel enrollado, una moneda o una pluma cayendo en simultáneo, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se le ha despreciado el aire que los va a hacer, las partículas del aire que los van a retener. Muy bien, sigamos leyendo un poco más. El movimiento vertical de caída libre, ahora vamos a tomar. Miren, hemos visto qué cosa es, una introducción hemos tenido, hemos visto la caída de los cuerpos, hemos visto qué cosa es caída libre. Ahora, ya que hemos visto la caída de los cuerpos y la caída libre, ahora vamos a ver, también hemos visto la aceleración, perdón, ahora vamos a ver el movimiento vertical de caída libre. Un movimiento vertical es de caída libre si, solo si, se desprecia la resistencia del aire y la altura con la que se trabaja es lo suficientemente pequeña como para considerar constante a la aceleración de la gravedad. Dicho esto, en un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variable, es decir, es similar al movimiento rectilíneo uniformemente variado que va en forma horizontal, sino que el movimiento vertical de caída libre, en vez de ser horizontal, es vertical, hacia abajo, nada más, muy similar. ¿Qué significa que el módulo de la aceleración de la gravedad sea de 10 metros por segundo sobre segundo al cuadrado? Significa que su rapidez vertical, la rapidez hacia abajo, aumenta o disminuye por cada un segundo 10 metros por segundo. Sea hacia abajo en el movimiento vertical de caída libre o sea en horizontal en el movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿De acuerdo? En la bajada, por cada segundo, su rapidez aumenta 10 metros por segundo. Su velocidad o rapidez también podemos decir. En la bajada, por cada segundo, su rapidez aumenta 10 metros por segundo. Movimiento acelerado. Ahora, en la subida, por cada segundo, su rapidez disminuye 1 metro sobre segundo al cuadrado. A esto le conocemos como movimiento retardado. Veamos un ejemplo. Consideremos esta imagen. Vean, hay una mano que está soltando una pelota de béisbol. La velocidad inicial con la que el objeto se va a soltar es 0.
En un segundo ha avanzado 10 metros por segundo. En otro segundo se supone que ha avanzado otros 10 más, ya serán 20 metros por segundo. Y en otro segundo, en el tercer segundo, va a ser 10 más, o sea, 3 metros, 30 metros por segundo, 40 metros, 50 metros, o sea, va a avanzar de 10 en 10. A esto se le conoce como aceleración de la gravedad. Por eso se le dice que la aceleración de la gravedad va a ser igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto cuando desde la parte superior se deja caer un objeto. Pero ¿qué pasa si de la parte inferior soltamos hacia arriba o lanzamos hacia arriba el objeto? Cambia. Al inicio, la velocidad inicial ya no va a ser cero, porque hay que aplicarle una fuerza y con una velocidad fuerte va a iniciar. Entonces, la velocidad inicial puede ser 70 metros por segundo. A medida que va subiendo, va disminuyendo. 60, 50, 40, 30, 20, 10 y 0. En el momento pico en la que el objeto sube, la esfera sube, la pelotita sube y ya no suba más, en ese mismo momento la velocidad inicial es 0, porque de ahí va a volver a descender el objeto. Pero en ese mismo momento la velocidad es 0. Entonces, la aceleración de la gravedad también, sea para abajo o sea para arriba, va a ser 10 metros por segundo sobre segundo al cuadrado. Pero ya les dije que oficialmente es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, pero para temas de ilustración vamos a redondear para que sea más fácil de comprender. Veamos ahora las propiedades del movimiento vertical de caída libre. Hay algunas propiedades importantes. Por ejemplo, tiempo de subida, tiempo de bajada, velocidad inicial, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4, velocidad 5 o velocidad final. ¿Ven? Con respecto al nivel de lanzamiento, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Son iguales. Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Para una misma horizontal, la rapidez de subida es la misma que la rapidez de bajada. Entonces, la velocidad de subida va a ser igual a la velocidad de bajada. En el punto más alto de su trayectoria, su rapidez es nula, por tanto, es su velocidad 0, en la velocidad 3. ¿Qué más? La velocidad 3 igual a 0, va a altura máxima. El tiempo que se usa para alcanzar la altura máxima es, tiempo de subida va a ser igual a la velocidad 1 entre la gravedad. Volvemos a repetir. El número 4 nos dice, el tiempo que se usa para alcanzar la altura máxima es de, el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad 1 entre la gravedad. El tiempo que permanece en el aire se conoce como tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Para este caso tenemos que el tiempo de vuelo es igual a 2 por el tiempo de subida, que es igual a 2 por el tiempo de bajada. Todos estos casos importantes, estas propiedades, vamos a aplicarlas. Y ahora la otra parte importantísima para resolver algunos ejercicios del movimiento vertical de caída libre son las ecuaciones. Una ecuación de la aceleración es importante conocerla, ¿de acuerdo? Entonces, las ecuaciones de la aceleración para el movimiento vertical de caída libre, de manera muy similar a la del movimiento rectilíneo uniformemente variado, son: primero tenemos la velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Recuerden que usamos más cuando el movimiento es descendente, es decir, cuando desciende, cuando cae. ¿De acuerdo? La fórmula va a ser más cuando está cayendo. A ver, de nuevo. Ahí está. Cuando cae, usaremos más. Y se usa menos cuando asciende. Entonces, cuando un objeto es lanzado hacia arriba, usaremos menos. Pero cuando un objeto es soltado desde arriba, entonces usaremos más. Muy bien. En el sistema internacional hay
está establecido las unidades que nosotros debemos recordar siempre. La velocidad inicial, que también a veces es conocido como v sub 0, no siempre es vi, a veces v sub 0, que usualmente, que en realidad lo correcto debería ser v sub 0. Entonces la velocidad inicial, o rapidez inicial también conocida, se da en metros sobre segundos, según el sistema internacional. La velocidad final es lo mismo, metros sobre segundos. El tiempo en segundos, ¿verdad? Y la aceleración de la gravedad, o módulo de la aceleración de la gravedad, se da en metros sobre segundo al cuadrado. Eso es importantísimo recordarlo y no olvidarlo. Muy bien, ahora, a modo de ejemplo, vamos a tener un ejercicio resuelto para que podamos comprender mejor esta. Muy bien, entonces vamos a ver el primer ejemplo del movimiento vertical de caída libre. Y nos dice, si se suelta un objeto de un lugar en donde se puede despreciar la resistencia del aire, es decir, donde no hay aire, calcula la velocidad después de 5 segundos. Y consideremos para este caso la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí yo tengo una pelotita que está siendo lanzada. Entonces, si nos dice si se suelta, entonces esto quiere decir que la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, 0, como solo es velocidad, entonces 0 metros por segundo al cuadrado. Luego podemos añadir también el tiempo. El tiempo en este caso podrá ser, nos dice 5 segundos. Muy bien, entonces el tiempo lo vamos a traer por acá. Aquí está. Y la velocidad final es lo que nos piden hallar. Entonces, la velocidad final lo vamos a traer aquí, lo vamos a hacer de esta manera. Es lo que nos están pidiendo hallar. Muy bien, la velocidad final entonces no la tenemos. Muy bien, y para realizar este ejercicio yo voy a copiar aquí la fórmula. ¿Cuál va a ser la fórmula que yo voy a estar trabajando? Fácil, la fórmula va a ser la velocidad. Aquí está. Yo voy a trabajar con esta fórmula. Miren, para trabajar con esta fórmula yo voy a recurrir un poco a insertar. Voy a insertar mi ecuación y diré de la siguiente manera. Ahí tenemos, aquí está. Entonces la velocidad final, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Recuerdan la fórmula? La velocidad inicial. Y yo lo voy a poner de esta manera para que también sepamos. ¿Ya? Hoy lo trabajamos con la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo, era la aceleración de la gravedad por el tiempo. En este caso, como está siendo soltado, entonces va a ser más, ¿ya? La gravedad por el tiempo. Muy bien, ¿ve? Entonces, de esa manera es como estamos hallando. Entonces, ya teniendo esto, yo voy a simplemente reemplazar todos los datos con los cuales he estado o necesito trabajar. Muy bien, entonces la velocidad final va a ser igual a ¿qué? La velocidad final va a ser igual a, la velocidad inicial nos dice 0. Muy bien, y lo vamos a dejar 0, ahí nada más. Más la aceleración de la gravedad es 10. ¿Recuerdan? 10, pero ¿qué cosa? 10 ¿qué? Entonces, vamos a insertar completo todo para que se pueda realizar. 10, así, ¿ya? Metros sobre, aquí, segundos al cuadrado. Por, aquí vamos a la multiplicación, por el tiempo. Bien, el tiempo es 5 segundos. Entonces, así nos estaría quedando el ejercicio. Muy bien, entonces ya habiendo hecho esto, entonces yo nuevamente voy a poner la velocidad final, entonces será a la 10, ¿verdad? Como nos dice, calcula la velocidad, entonces yo puedo simplificar aquí, antes de continuar. Pero vamos a poner, ya ese 0 no le afecta. Entonces simplemente se viene así, 10 metros sobre segundo al cuadrado por 5s. Entonces aquí yo puedo simplificar. A ver, puedo simplificar, por ejemplo, puedo simplificar este segundo con este segundo. Entonces simplemente me queda un segundo adicional. ¿De acuerdo? Así me está quedando. Entonces, la velocidad final, como ya hemos visto en las clases anteriores, es idéntico, ¿no? La velocidad final
Ahí se lo voy a poner acá abajo. La velocidad entonces 10 por 5, 50. 50 metros sobre segundo. Y esta entonces es la respuesta a mi pregunta. Y con eso ya tenemos el primer ejemplo y así hay muchos más.